Que Dios le bendiga, hermano. Damos las gracias a nuestro Señor por la alabanza, por este día que Dios nos ha dado para congregarnos y para escuchar de su palabra. Le doy gracias a mi Señor porque me ha dado la oportunidad de poder exponer su palabra. Para mí el exponer la palabra es algo que le tengo temor, reverencia y en la cual el Señor le da la gracia porque solamente soy un instrumento y soy falible. Así que lo importante es que el Señor sea glorificado. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea expuesto en este día y que podamos ser bendecidos con su palabra. Amén. Así si alguien puede un vaso de agua, por favor, hermano. Hermanita, gracias. Amén, mis hermanos. Vamos a estar yendo a la palabra, mis amados hermanos, que se encuentra en Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7 vamos a leer. Tito que está en... Gracias. Está después de Timoteo, segunda Timoteo. Amén, hermanos, ¿lo hemos encontrado todos? Amén. Amén, leemos su palabra en el nombre del Señor Jesucristo y dice así. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, vamos delante de ti, Señor. Amado Rey, te pido, Señor, que tú puedas usarme, Señor. Te pido, Señor, que sea expuesto tu palabra, Señor, claramente, Señor. Que tú me uses, porque soy un hombre falible, pero tu palabra es infalible. Tu voz es infalible, Señor. Que podamos exponerlo, Señor, y que mis hermanos preparen sus corazones, un corazón receptivo para escuchar y poner atención. Quítale toda dictación, mi Señor. Y que esta palabra, Señor, que vamos a ver en Tito, Señor, sea de bendición para sus vidas. Que aquel conocimiento que vamos a estar escuchando, Señor, pueda bajar a los corazones y pueda ir a la práctica. Como siempre buscamos, Señor, que tú seas glorificado, Señor Jesucristo. Que tú seas, Señor Padre, bendecido, Señor, y mis hermanos puedan escuchar tu dulce mensaje, Señor, que nos tienes preparado para hoy día. Así que te alabamos, te bendecimos y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra. Antes de poder
analizar estos pasajes que vamos a ver en Tito, capítulo 3, de versículo 3 al 7, vamos a dar un contexto general. Amén. Vamos a dar un contexto general. Primero, esta carta que Pablo escribe a Tito, es una carta que Pablo va dirigido a Tito. Y Tito era un gentil, era griego, y fue un compañero fiel del apóstol Pablo. Contó con el apoyo en los momentos difíciles, que también se puede ver en la iglesia de Corinto, que necesitaba Pablo ayuda. Y Pablo escribe esta carta desde Macedonia o desde Necápolis a Tito, que se encontraba en la isla de Creta. Amén. Ahora, ¿por qué estaba Tito en la isla de Creta? Bueno, una de las primeras partes del viaje, ambos, o sea, Pablo y Tito, habían estado involucrados en la actividad misionera en esta dicha isla. Y cuando estaban en Creta, o sea, Pablo estaba en Creta, Pablo tuvo que partir y dejar a Tito para que continuara con la labor que tenían en esa isla. Por lo tanto, el apóstol Pablo le escribe a Tito para animarlo y para completar su ministerio en la isla de Creta. Ahora la pregunta que nosotros podemos decir, hermano, ¿cuál era el ministerio o la misión que Pablo le dejó a Tito? Bueno, una de las razones era para la organización de las iglesias a través del nombramiento de ancianos maduros y piadosos. Amén. Maduros y piadosos. De hecho, lo podemos encontrar en capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1 y versículo 2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Amén. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para encargarse de los falsos maestros. Habían falsos maestros. Y también dar instrucciones sobre la conducta adecuada a las iglesias y a los subgrupos de ellas. De manera que los problemas que tenía que enfrentar Tito eran aquellos que habían judíos dentro de esta iglesia, habían judíos que estaban enseñando que tenían que circuncidarse, o sea, tenían que hacer obras para salvarse. Se estaba infectando en esta iglesia de la isla de Creta. Y además, aparte de esto, digamos, o judaizantes o aquellos que estaban circuncidando, había una atmósfera cultural éticamente insalubre en la isla. Los cretenses, mi hermano, tenían una mala reputación. Tenían una mala reputación. Era una cultura inmoral. Y de hecho Pablo cita a un profeta o a un poeta que ellos tenían, los mismos cretenses. Tenían un profeta y el mismo profeta de ellos le dice que ellos eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces su mismo profeta, que se llama Epiménides, que gritaba incluso a los suyos. Entonces imagínense cómo eran los cretenses de esa isla en donde estaba Tito. Mis queridos hermanos, quiero que pongan atención en esto, y esto es importante, para entender el propósito de Pablo al escribir esta carta a Tito. Pablo tenía la preocupación de una sana doctrina y que no está separada con la conducta cristiana, con una conducta cristiana apropiada. Para Pablo, ambos van de la mano, son inseparables, ya que la obra de Cristo que vamos a estar estudiando, y vamos a estar estudiando sobre el Evangelio, sobre la salvación, y las bases de ella, está diseñada para producir creyentes agradecidos que se preocupan por ocuparse en buenas obras, que procuran ocuparse en buenas obras. Eso es importante, mis hermanos. El conocimiento de la verdad y la piedad, hay una conexión. Hay una conexión. Que nosotros podemos ver en Tito, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Que es según la piedad. Amén. También lo podemos ver en capítulo 2, versículo 1, que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con esta sana doctrina. ¿Y cuál es esta sana doctrina? Y ahí habla, que los ancianos sean sobrios, como también decíamos, sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y así sigue los versículos, hasta el versículo 10, hablando sobre la piedad. Y cómo tenían que ser aquellos ancianos, cómo tienen que ser la iglesia, cómo tienen que ser los cristianos piadosos.
Por lo tanto, eso no va desligado con el conocimiento, con la sana doctrina, con la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Eso es importante, hermano. La razón por la que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Capítulo 2, versículo 11. Entonces, mis hermanos, lo que vamos a ver en Tito, capítulo 3, lo que hemos leído, será esta sana doctrina, el Evangelio. Y que Pablo les recuerda. Pablo le recuerda a la iglesia en Creta que estaban insertos en medio de falsos maestros, como decía, en una cultura inmoral y que sin duda llevaba a olvidar la sana doctrina. Hermano, imagínense ese escenario. Tito estaba ahí, Pablo le encomendó hablar sobre esta sana doctrina, hablar sobre la piedad. Y habían judíos que estaban infectando a los creyentes en la iglesia, había una cultura inmoral. ¿No les parece familiar igual eso? ¿No les parece familiar a lo que nosotros también estamos insertados en este mundo tan lúgubre, tan sombrío, en donde hay enseñanzas donde también están enseñando que la salvación es por la obra, que tienen que circuncidarse? Hay raíces hebreas que ahora en estos momentos están enseñando eso, hermano. Están enseñando que tienen que hacer obras, que tienen que circuncidarse. Hay una nueva enseñanza de Pablo que también se está empezando a masificar. Entonces, no es lejano a lo que se está viviendo ahí en Tito, en la isla de Creta, en la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay falsos maestros, hay una cultura insana, hay una cultura inmoral. Aquellos cristianos que estaban ahí en la isla de Creta se estaban olvidando del Evangelio, se estaban olvidando de la sana doctrina, se estaban olvidando que la salvación es por la bendita gracia del Señor. Se estaban olvidando de eso. Y cuando se olvidan de eso, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ver cristianos que se olvidan y que no son agradecidos, que no tienen amor con los demás, que no tienen una vida de piedad total. La salvación va por las obras. Entonces, mi hermano, ahora vamos a estar viendo en este capítulo que hemos leído, vamos a ver este desarrollo. Mis hermanos, vamos a estar viendo y como título de esta predicación es recordando nuestra gran salvación. Vamos a estudiar las bases de la salvación, las características, qué es lo que hay en la salvación. Y vamos a dividirlo en 3 partes. Para aquellos que anotan también, vamos a desarrollarlo en 3 partes. Que es primero, vamos a ver que la salvación es por gracia. Amén, la salvación es por gracia. Ahora ya estamos a pronto de llegar al mes de la Reforma, donde tenemos las 5 solas, y vamos a ver que la salvación es por gracia. El segundo, vamos a ver el medio de la salvación. ¿Qué es lo que Dios ocupa para poder hacer el acto de salvar? ¿Cierto? Y la tercera parte, y que también ya lo hemos visto varias veces, y es bueno recordarlo también, la seguridad de nuestra salvación. Amén. La seguridad de nuestra salvación. Esas son las 3 partes que vamos a estar, mis hermanos, desarrollando. Amén. Primero, la salvación es por gracia. Leemos. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Pablo, hermano, insiste que esta salvación es una salvación por gracia sola. No éramos moralmente atractivos para Dios, mis hermanos, y no le dimos ninguna razón alguna para motivarlo a que nos salve, como ya hemos leído en el versículo 4, ¿cierto? Sino por su misericordia. Nuestra salvación procede de la pura bondad y amor de Dios nuestro Salvador. La bondad y el amor de Dios. La palabra bondad, mis hermanos, viene de la palabra original
que es Gerestotes, no sé pronunciar muy bien el griego, Gerestotes, que quiere decir benignidad, que está dispuesto a darlo todo lo que sea necesario. Es la amabilidad que todo lo abarca y abraza, que se manifiesta no solo en un sentido cálido, sino también en una actitud que siempre es generosa. Y es debido al amor de Dios, el amor de Dios a los hombres. Y esa es la palabra, es una palabra que nosotros conocemos, que es filantropía, ¿cierto? Filantropía, que se define como el amor al ser humano. Los griegos apreciaban mucho esta palabra. La usaban refiriéndose a la amabilidad de un hombre bueno hacia sus semejantes, a la generosidad de un rey bueno hacia sus súbditos, a la activa compasión de un hombre caritativo hacia los que estaban en cualquier angustia, especialmente a la compasión que movía a un hombre a redimir a un semejante que había caído cautivo. Por lo tanto, mis hermanos, está la bondad y el amor infinito que forman parte de la esencia de la divinidad. Y detrás de todo esto, mis hermanos, no hay mérito alguno por parte del hombre, sino solo la bondad y amabilidad del amor del corazón de Dios a los hombres, todos los hombres. La palabra nos dice que Él nos salvó, en el versículo 5, nos salvó. La palabra es ¿qué nos salvó? Jesucristo. Este amor y bondad son visibles a través de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Lo que antes estaba velado para los antiguos, ahora nos es revelado. El amor de Dios para con nosotros, su gracia. Y nos confirma lo que habíamos dicho en cuanto al por qué Dios nos salva. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. O sea, las obras las excluye. Ahí dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las excluye. No hay ninguna acción que tú hayas hecho para que Dios lo mirara con agrado. Pero siempre el hombre está con ese orgullo, ¿cierto? Diciendo que Dios lo mira con agrado, que vio algo en él, con sus buenas obras que ha hecho en este mundo. Pero Pablo, mis hermanos, rompe ese orgullo. Rompe ese orgullo recordando que la salvación es solo por la misericordia de Dios. Y que recordáramos cómo éramos antes. ¿Cómo éramos antes? Pablo siempre va a recordarnos cuál era la condición del hombre. En esta sana doctrina, en este evangelio, en esta salvación, siempre Pablo se dirige a cómo era el hombre, cómo eran. Versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahí va el contexto inmediato. ¿Qué dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el escenario, es el diagnóstico del hombre. De hecho, hay uno parecido que se encuentra en Efesios capítulo 2. Sí, Efesios capítulo 2, del 2 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3. Ahí también Pablo nos habla de la condición del hombre, cómo era, ¿cierto? ¿Y qué dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ahí Pablo se incluye, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y después dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Y después dice, igual que los demás. ¿Por qué uno se tiene que jactar y condenar al otro si uno también éramos así, ¿cierto? También éramos
Los cretenses tienen a la mala reputación, una cultura inmoral. Creo que incluso la palabra cretense tiene que habla de tema de ser mentiroso. Ese es el escenario que siempre Pablo habla en este evangelio, en la salvación. Primero recordándonos de cómo era el hombre. Pablo siempre nos recuerda cómo éramos, quiénes éramos y cuál era nuestra condición. Muchos llegan a la necesidad de decir que no son pecadores. Incluso otros sí lo reconocen. Saben que son pecadores, pero dicen que por su fe en Dios son salvos. Porque para ser salvo hay que creer. Así que si soy salvo, es por mi fe, ¿cierto? Algunos dicen. Y quisiera, mi hermano, hacer una distinción en esto, entre la gracia y la fe. ¿Qué dice también su palabra? Que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, ¿cierto? Siempre he conocido ese versículo. Y me gusta lo que dice Spurgeon. Dice que la gracia es la fuente y la corriente. La gracia es la fuente, mi hermano. Y la fe, el hombre que el acto, el hombre de creer, ¿cierto? Dice que es el acueducto por el cual fluye el río de la misericordia para refrescar al hombre sediento. Entonces, mi hermano, hoy tenemos está el acto de la fe del hombre, ¿cierto? De creer. Y ese es el medio, ese es como el acueducto, ¿cierto? O digamos, puede ser como un tubito de manera de ilustrar. Ese es el acto que hace el hombre, pero ¿por qué el hombre es salvo? Es por la gracia, es la fuente, es la corriente, el agua de Dios, la fuente, la gracia. Por eso nosotros somos salvos. La fe es solamente un medio que ocupa el hombre, ¿cierto? Pero la fe es un don que da Dios. Nosotros reconocemos que el hombre tiene que creer, pero nosotros sabemos que esa fe lo da el Señor. Es un don de Dios. Acordémonos de esto, mis hermanos. No nos fijemos demasiado en la fe, que es el cauce de la salvación, que nos olvidemos que la gracia es la fuente y el origen de la fe misma, es la causa, es el motor, es lo de Dios, lo que decíamos, ¿cierto? Que decíamos que es por la misericordia de Dios, por el amor de Dios y su bondad. Por lo que Él es. Esa es la base. No es la base nuestras obras, porque Dios veía nuestras obras y nuestras obras no alcanzaban. Por lo tanto, es por la base de la misericordia de Dios, por su bendita gracia. La fe es obra de la gracia de Dios en nosotros, hacia nosotros. Nadie puede decir que Jesús es Cristo, el ungido, sino por el Espíritu Santo. Como dice también un versículo que ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Así que esa fe que acude a Cristo es el resultado de la obra divina. Es el resultado de la obra divina. La gracia es la causa activa, primera y última de salvación. Y la fe, aunque es esencial, es una parte importante del método que la gracia emplea. Somos salvos por medio de la fe, ¿cierto? Decía, por medio de la fe. Pero la salvación es por gracia. Otra vez, mis hermanos, les recuerdo que la fe es el cauce y el acueducto y no la fuente. Y que no debemos fijarnos tanto en ella que le vemos por encima de la fuente de todas las bendiciones, que es la gracia de Dios. Así que la salvación es solo por la gracia de Dios, que es la causa. No eres salvo por tus obras. Tus obras no te sirven de nada. Aunque sea la mejor obra, mi hermano, aunque digas que vas a la iglesia o que has hecho incansables obras de caridad, de nada valen para merecerte la salvación. Lo que necesitas no son tus muchas obras, sino la obra de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. La obra de Cristo. Muchos pueden decir que ustedes hablan... y claro, hay personas que hablan que nosotros hablamos mucho, que el hombre es pecador, el hombre así. No, nosotros sabemos que el hombre es pecador, pero usted le pone mucho énfasis. Pero Pablo hablaba así. Pablo siempre recordaba a cómo era el hombre. Lo podemos ver en Tito, lo podemos ver en Efesios, lo podemos ver en otros, en Romanos. La condición del hombre es lo que nosotros también debemos recordar.
Incluso cuando lo recordamos, experimentamos con mayor profundidad la gracia bendita de Dios. Saber que fue por su amor, por el amor de Dios, que fue la causa de mi salvación y de ser justificado en Cristo. En Cristo, mis amados hermanos. Amén. Vamos ahora a la segunda parte, que son los medios de salvación, que se encuentra en el versículo, en Efesios, que se encuentra en el versículo 5, en la parte B, los medios de la salvación. Tito, volvemos a Tito, capítulo 3, versículo 5, la parte B. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén, ya lo vimos. Después dice, por el lavamiento, o por el medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mis hermanos, en la última parte del versículo 5, de la parte B, Pablo destaca la acción divina regeneradora hecha por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a hacer una pequeña exégesis para que se pueda entender. Y la pregunta que vamos a hacer: ¿cuál es el medio que Dios ocupa para el acto de salvar a una persona? ¿Cuál es el medio? Tenemos que definir primero el acto de salvar, ¿cierto? El acto de salvar es cuando Dios perdona nuestros pecados, ¿cierto? Nosotros somos justificados y ahí está la fe, ¿cierto? También está la fe. Es el acto de salvar, la salvación, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuál es el medio que ocupa Dios? Aquí está la salvación. ¿Cuál es el medio que ocupa Dios para poder salvarnos? Y ahí dice, ¿cuál es el medio? Es por el lavamiento de la regeneración y la renovación. La regeneración, o también se puede decir como nuevo nacimiento, o la renovación del Espíritu Santo. Ese es el medio que ocupa Dios. Y que ese es el medio instrumental. Ese es el medio instrumental que Dios ocupa para hacer el acto de salvar. El medio instrumental. Ahora la pregunta es, ¿cuándo ocurre esta regeneración? ¿Cierto? Y hay muchos que dicen, o algunos dicen que la regeneración está después de que Dios perdona nuestros pecados o después de la justificación. O podemos decir después de la fe, de creer. Pero aquí vamos a ver que es antes. Amén, ¿cierto? Que precede a la salvación. Entonces, el medio instrumental, mis hermanos, antecede a la acción de ser salvo. O sea, antes de ser salvo. Procede causalmente, atraviesa la acción y es la causa. Y si es la causa, obviamente es antes. Entonces, este medio instrumental, que es la regeneración y la renovación, tiene un aspecto causal. Por lo tanto, precede al acto de salvación. Y quisiera hacer una ilustración, mi hermano, para que se pueda entender. Sé que a lo mejor no hemos entendido todavía. Supongamos que esto es una manzana. Este ejemplo no es mío, la tomé de un hermano, de un profesor, que me gustó la ilustración, porque lo ejemplifica. Tenemos esta manzana. Si nosotros vamos a suponer que el cortar la manzana es que la manzana ya está salva. Estamos suponiendo. ¿Ya? Vamos a suponer que cortar la manzana es que ya está salva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Acuérdense, el acto que Dios ocupa es al hombre salvar de nuestros pecados. Aquí está la manzana, se salva aquí para salvar nuestros pecados, ser justificado, es el acto de salvar. Pero el medio, ¿cuál es el medio que le puedo preguntar? ¿Cuál es el medio para nosotros cortar la manzana? ¿Qué nosotros tenemos que ocupar para cortar la manzana? El cuchillo, ¿cierto? El cuchillo es el medio, es el instrumento. Entonces, el cuchillo, obviamente, al momento de cortar es antes, obviamente. Estoy haciendo la acción del medio que ocupo, que es el medio instrumental, para cortar la manzana, o sea, de salvarla. Primero, obviamente, para cortar la manzana, tengo que tener el medio instrumental, que es el cuchillo para cortar. ¿Cierto? Para el acto de salvar. Entonces Dios
Y ahí dice el versículo, por medio del lavamiento de la regeneración, por medio, el medio instrumental, la causa que precede a la salvación. Entonces volvemos aquí, está la persona, primero Dios tiene que ser el acto de salvar, pero con el acto de salvar tiene que ocupar el medio, que es la regeneración y la renovación para poder salvarnos. Por lo tanto, es antes, obviamente. Es antes de la salvación, del acto de salvación. Por lo tanto, la regeneración es lo que lleva a la salvación. Sin regeneración no hay salvación. La regeneración es instrumento, como decíamos, para que se obtenga la salvación. No se puede separar el elemento causal e instrumental que tiene la regeneración. Y aquí hay un agente, mi hermano, en este medio que Dios ocupa. ¿Y qué es lo que es? El agente regenerador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que ocupa este medio. El Espíritu Santo, dice, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Por medio del lavamiento, dice lavamiento, baño de la regeneración y renovación, cuyo agente es el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es la agencia por la cual la regeneración y la renovación se dan como medios para la salvación. Es el medio por el cual se obtiene la salvación. Lavamiento, baño. Por lo tanto, ¿cómo se da la regeneración? En el versículo 6 dice, versículo 7 dice, ¿cuál se derramó en nosotros? Versículo 6, perdón. Versículo 6 dice, ¿cómo se da la regeneración? Dice, el cual Dios derramó, y ahí dice, en la Reina Valera, dice, el cual se derramó en nosotros, pero en el original griego es sobre nosotros. En el original griego es sobre, no es en nosotros. Bueno, ahí la Reina Valera ocupa en, pero en el original griego es sobre nosotros. Es como, es un baño, es un lavamiento que va sobre nosotros de esa regeneración. Entonces es como que Dios le dice a Cristo, ya, báñalos. Es como que Dios le dice a Cristo, mira, a esta persona le doy mi misericordia, yo quiero que se derrame el Espíritu Santo, y Cristo es la persona que Dios utiliza como medio o agente mediador para que Él derrame su Espíritu Santo, y dice que lo hace abundantemente a nosotros. Dios derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, siendo Cristo el agente mediador, y entonces este individuo donde Dios mide a la persona por sus obras, y esta persona no tiene obra, porque habíamos visto que no tienes obra que merezca su atención, pero por sobre la misericordia, que es la base de Dios, le dice, yo le digo que puedo salvarlo, así que Cristo, báñalo. Entonces Cristo deja caer su espíritu sobre la persona y lo hace abundantemente, y el espíritu está cayendo. La persona no es salva todavía, pues está cayendo y lo está regenerando y lo está renovando. Amén. Cristo derrama por orden de Dios, y todo este acto precede la salvación. La regeneración va a llegar a que haya fe, a que seamos justificados, a que seamos declarados herederos y terminemos siendo salvos bajo la esperanza de la vida eterna. Y también dice, ¿para qué derramó el Espíritu Santo abundantemente? Y ahí está el versículo 7. Para que seamos justificados por la gracia de Dios y comenzáramos a ser herederos conforme a la esperanza. Es el para qué. Por lo tanto, mis hermanos, la regeneración persigue un propósito o resulta en algo que produjo un gran efecto, un resultado. Y el resultado es que seamos justificados por la gracia de Dios. Por lo tanto, Tito 3, versículo 3 al 4, prueba que la regeneración precede a la justificación por gracia, que es equivalente a ser salvo. Y tenemos varios versículos, mis hermanos. Elegí unos 3 versículos sobre la regeneración. Ya hemos visto un poco de la exégesis, vamos a ver sobre la regeneración, que la regeneración obviamente el nacer de nuevo, ¿cierto? Está Juan capítulo 3, versículo 7. Juan capítulo 3, versículo 7. Que dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Estamos viendo sobre el tema de la regeneración. Es necesario nacer de nuevo. También es este versículo conocido, Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, versículo 3, que dice, respondió Jesús y le dijo,
de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también me gustó Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6 y versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gloria a Dios, ¿cierto? Se necesita una nueva creación, nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. O sea, ustedes hacen muchas cosas materialmente buenas, pero Dios dice, todas estas cosas no valen, mientras Dios vea la naturaleza vieja reinando en el hombre. Así que, mis hermanos, es necesario nacer de nuevo. Es necesaria la regeneración. Aceptemos, hermanos, acerca de la miseria del estado del hombre no regenerado, su condición pecaminosa, como habíamos visto, y la necesidad absoluta de la regeneración. Gloria a Dios. Esos son los medios de la salvación. Y por último, el último punto que vamos a ver, y que también es bien conocido, es la seguridad de la salvación. Es el punto 3. La seguridad de la salvación. Capítulo 3, versículo 7. Dice Tito 3, 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Alguien, mi hermano, puede buscar ese mismo versículo? Capítulo 3, versículo 7, pero en la versión NTV, para aquellos que están en digital. En la NTV, Tito, capítulo 3, versículo 7. Si alguien puede venir a leerlo y le paso el micrófono. Tito 3, NTV, la nueva traducción viviente. Ahí, hermano. Dice, por su gracia Él nos hizo justos a los ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. La seguridad, ahí habla de la seguridad, ¿cierto? Y me gusta la NTV porque habla sobre la seguridad de nuestra salvación. Si uno lo lee naturalmente, habla claramente, mis hermanos, sobre la seguridad de esta salvación. Tenemos una herencia, mi hermano. Siempre cuando mi mamá conversa con mi mamá y dice, no tenemos ninguna herencia, ningún terreno, algo que dar, le decía, mira, madre querida, yo tengo la mejor herencia, que la herencia que me dio el Señor, que es su salvación, por su misericordia. Y esa herencia ya lo tenemos reservada, mi hermano. La tenemos reservada. Al leer este versículo que leyó nuestro hermano Andrés, tenemos un descanso, una seguridad. Si yo le pregunto a un católico romano, ¿eres salvo? Y el católico romano va a decir, no lo sé. O a lo mejor va a decir, tal vez sí, pero tenemos el purgatorio, a lo mejor ahí también ahí me lava ahí de todos los pecados. Si le pregunta a un musulmán, ¿qué va a responder? Dios me pesa por las buenas obras o por mis malas obras. Ahí va la balanza. Ahí tengo que ver, no lo sé todavía, pero ahí vamos a tener que tratar de hacer buenas obras. Miren, hermanos, nosotros tenemos que estar seguros en Cristo. Nosotros debemos tener la convicción de que estamos seguros completamente por el Señor, quien nos justificó. Y esta enseñanza lo hemos enseñado, el pastor lo ha enseñado, ¿cierto? Nosotros lo sabemos. Tenemos que recordarlo también, mis hermanos. De hecho, algunos han dicho que obviamente que no están de acuerdo. Está bien que no estén de acuerdo unos hermanos. Que ellos dicen que esto te deja licencia para pecar. Total, si ya soy salvo,
puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Uno puede preguntarse eso. ¿Somos salvos? ¿Tengo la salvación? Puedo hacer lo que quiera. Por lo tanto, no perderé mi salvación. Pero mis hermanos, esta premisa es falaz. Es una falacia del hombre de pájaro. ¿Qué quiere decir? Que no está atacando la idea verdadera, sino otra idea distorsionada. Por eso es la falacia del espantapájaro. Yo, mis hermanos, quiero argumentar que primero, y quisiera dar el argumento, que yo no he escuchado a ningún pastor o teólogo calvinista que diga que después de creer en Cristo puede hacer lo que quiera o lo que le plazca. Hasta ahora yo no lo he escuchado. No, hermano. Y quiero que veamos, mis hermanos. Quiero que veamos, y bueno, lo hemos visto ya en Tito, que primero hay una regeneración, ¿cierto? Un nuevo nacimiento. Tenemos una nueva vida. Aquel que es transformado tiene una nueva vida, nuevos afectos. Tenemos al Espíritu Santo. La pregunta, mis hermanos, ¿una persona que ha nacido buscará hacer lo que quiera después de ser salvado? No. Porque ahora, como tiene un nuevo nacimiento, ahora el alma, él ama a Dios y ya no quiere pecar. Y cuando peca, se duele y busca la forma de mortificar el pecado y la carne para ir santificándose más y más. Porque él sabe que tiene que ocuparse de su salvación, que le otorgaron por pura misericordia. Como dice el mismo capítulo 3, versículo 8. Que dice, palabra fiel es esta, y esta cosa quiero que cita con firmeza, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. En buenas obras. Por lo tanto, aquel que cree debe tener buenas obras. Ese que es el resultado. Aquel que es salvado. También me gusta, mi hermano, que vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a leer del capítulo 5, versículo 8 al 10. Hermano, bueno, Romanos, bueno, todos tienen su libro favorito. A mí, el libro favorito para mí es Romanos. Todos los libros son hermosos. Pero siempre alguien tiene un libro ahí. Y a mí mi Romano, me gusta Romanos, sobre todo también el capítulo 5. Y vamos a leerlo. Y van a darse cuenta que es similar a lo que vimos en Tito. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice después, versículo 9, pues mucho más, Dios nos salvó por su misericordia, pues mucho más, estando ya justificados, ya estamos justificados, ¿cierto, hermano? Justificados. En su sangre, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Después del versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Hermanos, ahí no se dan cuenta la seguridad que tenemos ahí en esos versículos. Si lo lee naturalmente, cuando dice, ok, tú eres justificado, ya eres justificado, ¿cierto? Dice, somos justificados. En Romanos 5. Estando justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y ahora dice, porque si siendo enemigos, ¿cierto? Nosotros éramos enemigos, éramos pecadores, y Dios nos salva. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por él. Estando ya reconciliados, aún así, tenemos la seguridad de la salvación, que es en Cristo, no por nosotros ya lo hemos visto. Así que, mi hermano, yo sé que hay creyentes que a lo mejor en este momento, a lo mejor conocen a ustedes, personas que a lo mejor están alejados de este camino del Señor. Están alejados y uno puede a lo mejor preguntarse, pero si Dios lo justificó, Dios lo va a llamar y va a entrar a su redil y será salvo, es salvo. También tengo un amigo que hace poco hablé con él, y él sabe que él está alejado. Él me decía que está alejado. Él abrió su corazón a mí y él sabe que está alejado.
Pero Él sabe que está mal. Él sabe que está mal. Y yo le digo, no dudes del amor de Dios. Porque si Él realmente te justificó, si Él realmente te perdonó, si realmente te salvó, y si tú estás alejado, créeme que el Señor te va a llamar sí o sí. Yo también estuve alejado un tiempo. Yo creo que cada uno de nosotros aquí estuvo alejado un tiempo. Pero el Señor lo llamó. Porque somos hijos de Dios que nos justificó. Que nos regeneró y nos dio un nuevo nacimiento. Vamos a tener el proceso que a lo mejor vamos a estar en debilidad y vamos a lo mejor apartarnos por un tiempo, porque va a ser por un tiempo, pero aquel que es escogido del Señor regresará a su redil. Él va a buscar a su oveja. Así que mis hermanos, como conclusión, tenemos que entender, mis hermanos, que Pablo le dice a Tito que esta sana doctrina es esta, y que no se olvide de esta sana doctrina, de este evangelio, de esta salvación. Porque esta salvación, ¿qué es lo que va a producir? Al uno entender este conocimiento de que esta salvación que nosotros vimos es solamente por su bendita gracia. Es solo por su bendita gracia, no es por obras. Si hay alguien que te dice que por obras, deséchalo, porque no es así. Es por la gracia, por el amor de Dios. Y nos da la regeneración, un nuevo nacimiento. Y aparte del nuevo nacimiento tenemos la seguridad de esa salvación. ¡Qué amor tan noble de nuestro Señor! Que no nos midió por nuestra base de nuestras obras, sino por la base de su misericordia. Eso tenemos que entender y eso tenemos que recordar, hermano. Por lo como había dicho anteriormente, el conocimiento y la piedad no se desconectan. No se desconectan, mi hermano. Aquí los cretenses se estaban olvidando y estaban haciendo cosas malas, estaban siendo desobedientes. Y él dice, obedezcan a sus autoridades. Tienen que presentarse intachables, ser irreprensibles, ser cristianos, marcar la diferencia de aquellos que son del mundo. Por eso, mis hermanos, les imploro y siempre les insto, como dice su palabra, y les exhorto, recordémonos de esta sana doctrina, que no se nos olvide, que no se nos olvide que la salvación es del Señor. Amén. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Padre amado y Padre bendito, vamos delante de ti, Señor, para darte las gracias por esta palabra que tú nos has exhortado a nuestras vidas, Señor. Mi Dios, bendice a mis hermanos, Señor, que entiendan esta preciosa y gran salvación que tú nos has dado, Señor, y que hemos visto. Esta salvación que es por gracia, solamente por su gracia. Que es una gracia, Señor, que tú nos das y que también nos das el nuevo nacimiento a nuestras vidas, Señor. Y somos justificados y por eso nosotros creemos en ti. Y gracias a ti, mi Señor, nosotros podemos seguir adelante e ir santificándonos, e ir, Señor, conformándonos cada día, Señor, a la imagen tuya. Dios amado, gracias, bendito Dios. Gracias porque este mensaje, Señor, te exalta y te eleva, Señor. Y a nosotros siempre nos hace recordar nuestra condición, siempre nos hace recordar de dónde veníamos, siempre nos hace recordar, y como dice la Escritura, que nosotros éramos malos, insensatos, necios, mentirosos, orgullosos. Pero tú, Señor, eres bueno. Tú, mi Señor, nos has dado de tu bondad. Tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Cristo, por lo que hiciste, Señor, en aquella cruz. Somos justificados, Señor, por la obra tuya. Así que, mi amado Dios, que podamos vivir conforme al Evangelio, conforme a esta sana doctrina, Señor. Como dice tu palabra, recordemos y que no nos olvidemos de esto, Señor. Que podamos vivir una vida santificada, que podamos mostrar los frutos que tú nos dices que tenemos que mostrar, Señor. Porque aquel que el fruto que es bueno da frutos buenos. La naturaleza, y tú nos has dado una nueva naturaleza, tú nos has dado un nuevo nacimiento. Por lo tanto, Señor, como tú nos has dado nuevos afectos, debemos amarte, debemos obedecerte, debemos, Señor, desechar, Señor, ese viejo hombre que aún así nosotros tenemos, que a lo mejor sí pecamos, Señor, pero nos duele pecar, y venimos en oración, y venimos humillados ante ti para que tú, Señor, nos sigas renovando, para que nos sigas, Señor, ayudando a través de tu Espíritu, y podamos, Señor, llegar
hasta, Señor, hasta que tú vengas, Dios amado. Pero aún así nosotros sabemos, Señor, que tú nos ayudas y que tú lo que empezaste lo vas a terminar, Señor, hasta que tú vengas. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga, hermano.